Bueno, vamos a ver la comparativa entonces entre tres tipos de perspectiva de proyección cilíndrica, que quiere decir que la figura se proyecta mediante líneas paralelas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un cubo y teníamos varias opciones. Representarlo, por ejemplo, en perspectiva caballera o militar o asonometría, ¿no? Son las tres proyecciones cilíndricas que se vienen estudiando, ¿no? Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, una lámpara sencillita, una esfera que está inscrita en el cubo, y luego imaginamos otro cubo por la parte superior que tiene un cono, y es la pantalla, ¿no? O sea que la esfera estaría formada, la lámpara estaría formada simplemente en un alzado por la esfera, y vamos a poner arriba, en la parte superior, una especie de cono truncado. Bueno, como vemos aquí, la lámpara es más ancha que la esfera, la pantalla de la lámpara, ¿no? Algo como esto, ¿no? Esto va a ser tangente, y aquí abajo podemos poner otro cono, porque lógicamente no tiene base la esfera, es un solo punto, ¿no? Entonces podríamos poner aquí, por ejemplo, otro cono, de manera que este cono tuviera la misma anchura que la pantalla esa en su base, y por tanto la intersección del cono con la esfera sería esto, ¿vale? Bueno, pues esa podría ser una representación en alzado, y si proyectamos esto en planta veremos que esto es una circunferencia. Ya no lo vamos a hacer porque es elemental, ¿no? Entonces pensamos la esfera, un cono y otro cono. Este cono truncado, si proyectamos sus generatrices del contorno, serán tales que se cortarán sobre el eje de revolución de ese cono, ¿no? Bueno, una vez ya aclarado lo que vamos a dibujar, lo primero que vamos a pensar es las distintas representaciones en proyecciones paralelas o cilíndricas, ¿no? Entonces teníamos la perspectiva del cubo, teníamos dos opciones hasta ahora, que era, por ejemplo, representar en perspectiva militar, era un desplazamiento de ese cuadrado que aparecía ahí en proyección, de manera que esta cara aparecía en verdadera forma, ¿no? Vale, sería lo mismo que, si imaginamos que tiene la misma escala, que si esto fuera de cristal con las aristas, proyectar esto con rayos solares que se consideran paralelos por estar muy alejados, y la sombra de esta figura sería esta, ¿no? Luego habría que representar las líneas no visibles por detrás. ¿Vale? O sea que esta sería la representación que llamamos militar, ¿vale? Bueno, si ahora en vez de coger esta cara de esta manera, le damos la vuelta al papel, así, teníamos la perspectiva caballera, ¿vale? Entonces, la diferencia estaría en que ahora tenemos esta cara, y esta cara va a ser la cara vertical, ¿no? Entonces, otra vez dibujamos aquí el cuadrado, a ver, está aquí, y ahora, como vemos, el cuadrado se desplaza, por ejemplo, en esta dirección, en la que queramos, ¿no? Pero la diferencia fundamental entre ambas perspectivas es que aquí podríamos representar discontinuas las de atrás también. Bueno, la diferencia entre ambas es que aquí, como vemos, frontal aparece la cara en verdadera forma, mientras que aquí en verdadera forma aparece la cara superior, ¿no? Por eso decíamos que este tipo de dibujos pues sería más bien para dibujar cosas vistas desde arriba, por ejemplo una casa en la que abrimos los muros, tabiques, ventanas, y nos deja ver ahí el interior con todos los elementos que tenga, ¿no? Entonces vamos dibujando los enseres y mobiliario, ¿no? Mientras que esto sería para el caso de una fachada de una casa, ¿no? Entonces en la fachada de una casa nos permite ver aquí con todo detalle y en verdadera forma los rectángulos al margen de la escala, ¿no? Pues nos permite ver este plano con todo detalle, ¿no? Lógicamente este, por tener una reducción, parece más o menos de la mitad. Recordamos que la reducción era sobre este eje Y, ¿no? Pues aquí sí que no se vería nada claro porque está apaisado, ¿no? Igual que aquí en estos dos planos pues no se ve muy claro, ¿no? Bueno, pues tenemos estas dos representaciones, la militar y la perspectiva caballera. Y ahora vamos a representar una nueva perspectiva
del cubo donde ya no es una proyección oblicua. Dijimos que esto era pues exactamente si la figura se coloca aquí y el Sol incide en la figura de manera que se proyecta oblicuamente sobre el plano, ¿no? Esto pasa exactamente igual, lo tenemos aquí y esto se proyecta también oblicuo. O sea que estas dos proyecciones son proyecciones oblicuas, pero siempre cilíndricas también, ¿no? Ya que cilíndricas quiere decir que se proyectan mediante líneas paralelas. Y cuando las proyecciones son cilíndricas, las aristas también aparecen paralelas, ¿vale? Bueno, en el nuevo caso que tenemos ya siguen siendo cilíndricas, la sonometría, pero ya no son oblicuas, las proyecciones son ortogonales, ¿no? Entonces es el caso, por ejemplo, de este cubo, más o menos como se ve desde ahí. Si lo acerco mucho, pues se distorsiona y entonces aparece en perspectiva cónica, algo como esto, ¿no? O sea, cuanto más lo acerque, pues más se aproxima a la cónica, ¿no? Ahora bien, si lo voy alejando, llega un momento en que estas aristas se verían paralelas. Y como es una proyección ortogonal al plano, será tal que nunca aparecerá este ángulo de 90, ¿no? O sea, en estas dos perspectivas, esta cara está en verdadera forma, esta está en verdadera forma, mientras que en la sonometría no aparecen caras en verdadera forma, siempre y cuando sean paralelas a los ejes por donde pasa la figura, ¿no? O sea, a los planos coordenados, este plano, este y este, ¿no? Ahora bien, si yo la coloco paralela al papel, claro que sale en verdadera forma, ¿no? Bueno, entonces, la proyección ortogonal de esta figura sobre un plano, pues sería, si yo ahora coloco el plano y los rayos que proyectan cada uno de los puntos, son tales que proyectan la figura según esta disposición, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya sería una asonometría que tenemos de tres tipos, isodi o trimétrica, ¿no? Isodi o trimétrica. ¿Qué pasa con la sonometría? Por eso tiene más complejidad que estas. Que realmente si yo esto lo proyecto sobre un plano, esta línea, esta arista se va a reducir más que esta, ¿no? Por la posición de la figura, porque vemos que queda más pequeña. En el espacio tiene la misma medida, pero al proyectarlo sobre un plano, esto se va a reducir más. Entonces habrá que calcular las reducciones en cada uno de los tres ejes, ¿no? Lógicamente, si yo pongo una línea oblicua sobre esta cara, experimentará una reducción que no tiene nada que ver con estas tres, ¿no? Pero bueno, como está metida dentro de esto, la puedo proyectar y calcular directamente, ¿no? O sea, en realidad lo que tendré que calcular siempre es estas tres direcciones, cuánto se reduce. Eso es lo que habrá que calcular siempre, ¿vale? Entonces, según eso, tenemos el caso de la lámpara, vamos a verlo en caballera, en militar y en esta nueva perspectiva, ¿no? Entonces, como vemos en caballera y en militar, si decimos que, por ejemplo, esto lo vamos a encuadrar en un cubo y esto, pues la parte superior, esto que sea igual que esto, luego esto lo ampliamos un poco, ¿no? Entonces, dibujaríamos el cubo, es un cubo sobre otro, entonces cogemos aquí, vamos a ver, cogemos aquí nuestro cuadrado, ponemos encima otro cuadrado y ahora este cuadrado se desplaza, o sea que viene por aquí y podríamos hacerlo discontinuo por aquí detrás y por aquí detrás. Y lo mismo, este otro cuadrado de la parte superior, la cara trasera de ese cubo, también se proyectará, bueno, aquí aparecería continuo, ya que está visible, aquí también, y ahora uniríamos estas líneas. Aquí, si realmente estamos diferenciando los dos cubos, deberán aparecer todas esas aristas, ¿vale? Bueno, vamos a darle batería a esto. Bueno, una vez que tenemos ya esos dos cubos, pues ya lo único que tendríamos que hacer es encuadrar estos elementos, ¿no? Entonces, si por ejemplo cojo aquí los puntos medios de las caras, sé que por ahí va a pasar una circunferencia de la esfera, por aquí va a pasar otra, y como es una proyección oblicua de la esfera, al proyectar oblicuamente una esfera siempre se va a bombar, o sea, va a salir con contorno elíptico, ¿no? Cuanto más oblicuos sean los rayos, esos rayos proyectantes que simulan ser como los del Sol, para entender un caso práctico, más se va a alargar. Ahora bien, si yo lo proyecto aquí al lado, la esfera
tiende a ser cada vez más circunferencia, ¿no? O sea, apenas se nota la variabilidad de los ejes de esas elipses, ¿no? O sea, que apenas es uno mayor que el otro, ¿no? En este caso, como hay bastante reducción, casi parece que, bueno, no llega al tercio, pero bueno. Eso quiere decir que la esfera, en el momento en que la dibuje aquí, haciendo aquí, por ejemplo, esta circunferencia, haciendo aquí, por ejemplo, esta otra circunferencia que en el espacio aparece como elipses, el contorno tangente a esas dos elipses será una esfera que se convierte en su contorno en una elipse, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la caballera, como la militar, no son perspectivas muy realistas, porque exagerando y con menor reducción pues saldrá algo como esto, o sea, la parte superior, el cono, pues nos quedará la elipse así, oblicua, ¿no? De manera que este eje y este serían diámetros conjugados en el espacio, que formarían 90 grados, correspondería a los de la circunferencia, ¿no? Y ahora aquí tendríamos otra elipse semejante a la de abajo, ¿no? O sea, semejante quiere decir que tiene la misma forma, aunque tenga distinto tamaño, ¿no? Bueno, pues esa sería la pantalla y, lógicamente, también la esfera acabamos de ver que sale algo abombada. Eso quiere decir que el eje mayor de esa esfera, que tiene contorno elíptico, saldrá ampliado en la dirección de los rayos de proyección, ¿no? Ya que la esfera se proyecta según esta dirección, entonces se amplía según esa dirección, ¿no? Eso quiere decir que si este es el eje de la caballera, pues necesariamente el abombamiento, o sea, el eje mayor de la elipse, viene definido por la dirección del eje Y, ¿vale? Y por último tendríamos la circunferencia base, que sería también semejante a esta otra, decíamos que tenía el mismo tamaño, o sea que quedará algo como esto también. Otra vez tenemos una elipse en la que el eje mayor de la elipse es oblicuo, cosa que nunca le pasa a la vista, ¿no? La vista nunca produce este tipo de proyecciones, ¿no? Entonces tenemos en la perspectiva caballera de la superficie, está formada por una esfera, por un cono y por otro cono truncado, ¿no? O sea que en realidad la caballera de esa figura sería esto. Mientras que la militar, ahora en la militar colocábamos, por ejemplo, los cubos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos aquí un cubo, aquí tenemos otro, aquí vamos a colocar el tercero, ¿vale? Bueno, entonces esos tres cubos son tales que decíamos que, por ejemplo, bueno, estas distancias serían iguales, ¿no? Que esta iba a ser tan grande como la base es una circunferencia. Podemos coger una plantilla de elipses y decimos, bueno, la base corresponde a esto, la base del cono corresponde a esto, y la circunferencia de esta cara superior será una circunferencia menor. Como vemos, todas estas las podemos hacer sin problema con plantilla de elipses o con compás. Una circunferencia en el interior de este cuadrado y perfectamente centrada. Las tangentes a esas circunferencias nos provocan aquí el cono, cuyas generatrices se cortarían necesariamente en la vertical por el centro del cuadrado, ¿no? O sea que tendríamos ahí ya esto. La esfera también se abombaría un poco por aquí y por aquí. Bueno, la esfera quedaba más hacia adentro, quedaba algo más estrecha. Bueno, decir solo que la esfera quedaría en el interior y también se abombaría, pero ahora en la dirección del eje Z, ¿no? Bueno, pues esta sería la superficie cónica de la pantalla. Como vemos, muy elemental, la perspectiva militar, más fácil que esta, porque aquí tenemos que transformar las figuras en elipses, aquí ya no, y aquí las hacemos todas con compás. Incluso la esfera, bueno, la esfera aquí, la intersección, este saliente, o sea, el ecuador de esta esfera no nos dejaría ver la intersección esta, y se vería, pues eso, algo abombado en esta dirección, o sea que sería de contorno elíptico, ¿no? Ya que es el contorno de la esfera que es elíptico. Bueno, pues esas son las dos perspectivas y ahora vamos a ver la sonometría. En la sonometría, aquí vemos que hay elementos en verdadera forma. ¿Qué sería en verdadera forma? Pues, por ejemplo, este alzado aparece aquí en verdadera forma. Lo tenemos aquí, esta línea la tenemos aquí, luego viene por aquí.
la esfera aquí, esto también está en verdadera forma y esta línea también. O sea que todo este contorno aparece aquí en verdadera forma, mientras que aquí también tenemos en verdadera forma las circunferencias, ¿no? A distintas alturas, ¿no? En axonometría ya no hay nada en verdadera forma y va a quedar algo como esto. Para eso tenemos las elipses, la plantilla de elipses tenemos. La lámpara tendrá aquí una circunferencia, tendrá más arriba la otra. Eso quiere decir que la lámpara va a ser algo como esto. En el caso de la esfera sí que se proyecta según una circunferencia, porque la proyección ortogonal de un balón, para entenderlo, sobre un plano, hecha con líneas perpendiculares, sigue siendo de contorno una circunferencia, ¿no? Entonces tendríamos aquí la esfera y por último tendríamos la base, que es otra circunferencia que tenía este mismo tamaño. Entonces vendría por aquí. Y aquí la intersección de la esfera con esto nos daría aquí esa intersección. Bueno, pues esta será la proyección axonométrica y vamos ya a calcularla con precisión, ya que esto está sin hacer mucho detalle, ¿no? Bueno, entonces rápidamente pasamos a dibujarla en axonometría. Entonces, aunque ya es un instrumento algo obsoleto porque se viene haciendo hoy casi todo a ordenador, vamos a representar tal y como se haría. Entonces tenemos un eje de el triedro trirrectángulo, el otro eje, prolongamos el eje, llamaremos este eje Z, a este por ejemplo eje Y, el nombre es lo de menos, eje Y, y por último el otro eje también a 120 grados, ya que estamos en isométrica. Conste que la isométrica es más sencilla porque si nos fijamos un cubo en proyección ortogonal, cuando lo vemos de manera que las tres caras aparecen en la perspectiva igual, pues al proyectarlo sobre un plano ortogonalmente estos tres ejes en realidad se reducen lo mismo, ¿no? Con lo cual es mucho más sencillo. Eso quiere decir que si yo hago cualquier cubo de contorno hexágono regular, necesariamente ese cubo estará bien hecho en axonometría, no necesito ni calcular reducciones, ¿vale? Otra cosa es que las medidas se correspondan con el objeto original, pero eso ya sería la escala, ¿no? Bueno, tenemos entonces esto y a partir de aquí lo que haremos será, por ejemplo, una circunferencia. Ya cogemos una circunferencia algo mayor, por ejemplo hasta aquí, y vamos a representar entonces la lámpara, ¿no? Tenemos la circunferencia, aquí hay unos puntos de corte que podemos hacer ya lo que llamamos las caras de ese triedro. Esto es como una pirámide, entonces una pirámide vista desde arriba, donde en el vértice se colocaría la figura. Bueno, se puede colocar donde quiera, pero para mayor facilidad vamos a hacerlo en el vértice, ¿no? Entonces una vez ya que tenemos la pirámide, lo único que hacemos es abatir la pirámide, sin más. Entonces cojo esta medida, la medida de aquí a aquí, y hago este arco. Y lo mismo, cojo esta medida de aquí a aquí y hago este arco. De esta manera, al unir este punto con este y este punto con este, pues ya tengo que esta cara de la pirámide la he abatido hacia aquí, ya que esto en el espacio es un ángulo de 90 grados, o sea, es como si fuera la esquina de este cubo, y sabemos que en un abatimiento necesariamente esto es de 90 porque está en una semicircunferencia, segundo teorema de Tales, ¿no? De Tales de Mileto. Aquel que decía de tales padres, tales hijos. Bueno, no decía eso, pero... Bueno, tenemos entonces ya abatidas las dos caras de la pirámide y ahora lo único que hacemos es colocar aquí la figura, ¿no? Entonces vamos a colocarla aquí en verdadera forma. Entonces vamos a imaginar que, por ejemplo, la esfera está formada por... Vamos a coger para que quepa dentro, por ejemplo, esta esfera. Hoy estamos calculando la sonometría con total precisión, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el dibujo teníamos que la esfera iba a ser tal que era menor de diámetro que el cono.
Bueno, vamos a coger la pantalla esta, ya que la tenemos así, vamos más rápido, si no esto se alarga mucho. Entonces esta pantalla tenga el tamaño que tenga, y vamos a hacer la tangente también. Entonces tenemos aquí este trapecio que encuadramos ahí perfectamente, ¿no? Como vemos, bueno, no es tangente, y luego tenemos aquí abajo un cono. Si pongo este, pues bueno, la corta muy hacia arriba. Bueno, es igual, voy a coger este mismo, ya que tenemos aquí otro trapecio. Entonces tenemos aquí este trapecio que viene por aquí y corta aquí a la esfera según esta línea. Por lo tanto tenemos cono, intersección con esfera, y aquí podríamos poner, por ejemplo, un cilindro para poner aquí ya la tulipa, la bombilla, todo, ¿vale? Entonces vamos a hacer con precisión esta lámpara. Bueno, pues lo único que habrá que hacer es proyectar siguiendo líneas paralelas. A ver, cogemos mejor otra regla. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, no, como me tropieza aquí el trípode, lo voy a hacer así con aproximación. Entonces tenemos por aquí esta línea. Bueno, vamos a proyectar solo estos puntos del eje, nada más. Estas medidas del eje. Vamos a hacerlo a lápiz, porque ahí pueden salir muchas líneas. A ver. Simplemente se trata de proyectar esos elementos sobre el eje, ya que este es el eje abatido. Bueno, pues proyectamos, aquí seguimos esta dirección, seguimos la dirección del eje Y, la dirección del eje Y, y lo mismo. Vale, entonces ya tenemos aquí que va a venir por este punto, por este y por este. Vale, entonces ya sabemos que por un lado tenemos aquí esta circunferencia, por aquí tenemos otra. Entonces aquí nos quedará una elipse cuyo centro es este. Luego aquí otra elipse cuyo centro es este. Vamos a proyectar también el punto del centro de la esfera. Lo proyectamos aquí. Y por último vamos a proyectar, por ejemplo, esto. Bueno, pues rápidamente ya la construimos. Cogemos la plantilla de elipses. Esto se podría hacer a mano, pero bueno, es más rápido coger aquí. Si esto es aquí tangente, pues la elipse solo tenemos que buscar aquí. Aquí habría que hacer líneas paralelas a esta para tener una buena referencia. O sea, paralelas, líneas horizontales, ¿no? Y serían los ejes mayores de las elipses. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, esta elipse corta aquí. Bueno, pues ya cogemos el diámetro conjugado de esa elipse, que es el diámetro que viene según esta dirección, y vemos que nos marca aquí 2 puntos, ¿no? Bueno, parece que esta es la elipse, ¿no? O no, más bien parece la siguiente. Bueno, pues esta sería ya la primera elipse que tenemos, ¿no? Bueno, si nos fijamos, esto es tangente, y ahora esta otra elipse será tangente también a partir de este punto. Eso quiere decir que si esto sigue esta dirección y corta aquí, al proyectar este punto, esto también seguirá la misma dirección, ¿no? Y como corta aquí, pues tenemos que la elipse pasará por este punto. Entonces cogemos la elipse que tiene por diámetro conjugado el extremo de ese vértice. Cogemos también el eje mayor de la elipse, que será el eje Z, y tenemos ahora ya aquí la proyección de esa elipse. Tenemos que tener cuidado de que el eje este esté perfectamente centrado. La verdad que ni distingo dónde está, pero bueno, tendría que acercarme, pero o sea que esta será la elipse, parece ser. Y este es el punto de corte. Esto debe seguir esta dirección, y deben cortarse necesariamente. El cono se cortaba aquí, pues necesariamente se cortará en el mismo punto.
Bueno, entonces tenemos este cono que viene hasta aquí, este que viene hasta aquí. Eso quiere decir que la elipse no me quedó muy bien centrada. Voy a intentar cuadrarla un poco más. Más bien sería esta. Y los ejes no sé si los estoy colocando bien. El hecho de que los ejes sean transparentes pues no ayuda mucho, ¿no? Parece que más bien es esta elipse. Y eso sí, tiene que ser tangente a esta dirección, a esta. O sea que todavía vuelvo a ser algo impreciso. Bueno, ya tenemos entonces el cono de la base. Ahora proyectamos, por ejemplo, esto. Si nos fijamos, los ejes de la elipse deben seguir siempre la dirección, en este caso del eje X, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto, pues tenemos, sale de aquí y viene hasta aquí. O sea que el eje de la elipse, siguiendo la dirección del eje X, parece que es esta la dirección. Este es el eje conjugado, ¿no? Entonces me acerco, cojo otra elipse que tenga ese eje conjugado y cuyo eje mayor sea este. Esto se podría hacer a mano, ¿no? Pero lógicamente llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces el eje mayor de la elipse debe pasar por este punto proyectado, que es el centro este, ¿no? Bueno, ya lo tenemos aquí lo tenemos. Entonces fijaros que este punto viene a parar aquí y que el centro de la elipse viene a parar aquí. Ahora el centro de esta elipse viene a parar aquí, sigue la dirección aquí del eje X, ¿no? Y debe llegar exactamente hasta este punto. O sea que la elipse pasa por este punto. Este es un diámetro, un semidiámetro conjugado. Y si nos fijamos, esto corta aquí arriba en este punto. Bueno, pues necesariamente al proyectar según esta dirección, cortará en este punto. Entonces vamos a dibujar la elipse. Bueno, decíamos que la elipse, bueno, aquí ya no tienen, esta elipse tiene que ser igual de grande que esta, o sea que tendríamos que coger la misma, parece que es esta. Y pasa por este eje. Y pasará por aquí. Parece que así está centrado. Bueno, por lo que decíamos, necesariamente estos dos se cortan aquí, ya que este punto se corta aquí, al proyectarlo sobre el eje es este. Como ahora, en vez de proyectar como hicimos aquí así, en el momento en que esto se solapa, por eso yo recomiendo hacer esto más grande. Bueno, tenemos entonces ya aquí el cono. Y esas dos elipses serían tangentes y está bien dibujado, por lo tanto la elipse debemos coger una que baje un poco y que quede un poco más hacia aquí. Bueno, tenemos ya todo. Y por último la esfera, lo más fácil, aunque parece lo más complicado. Al proyectar una esfera sobre un plano con ortogonales sale del mismo tamaño. Pues ya está, como sale del mismo tamaño, pues lo único que tengo que coger es la misma circunferencia. Cojo la misma circunferencia, el centro está proyectado aquí y en ese centro hago un arco, creo que era esta, no, era la siguiente. Hago un arco en ese centro que venía a parar aquí y aquí tengo entonces ya la esfera. Esta circunferencia de intersección pertenecerá a la esfera también y pertenecerá también al cono, ya que es una circunferencia común. Bueno, pues ya he calculado con total precisión, bueno, con precisión si lo hubiera hecho con precisión, la superficie cónica de la, bueno, lo puse por aquí, es hasta aquí, la superficie cónica de la pantalla, que es esta elipse. Ahora comprobamos que está todo bien. Las tangentes a ambas elipses que me definen aquí en la base, la base de la pantalla, aquí el contorno de la esfera, que tendrá aquí la intersección de ambas superficies, que será una curva elíptica esta, y por último el cono tangente a ambas elipses, a esta y a esta, y aquí tangente en la base. Bueno, pues esta es una sonometría ya con el cálculo preciso, ¿no? Como vimos, no necesitamos hacer esto. Aquí podríamos poner las circunferencias y proyectarlas, pero no necesitamos ese dato. Por último, para verificar que está bien, pues este punto, siguiendo la dirección del eje Y, debe pasar por aquí, por el eje conjugado de la elipse, ¿no?
El conjugado es el que junto con este forma 90 grados en el espacio. Por ejemplo, este eje, también siguiendo la dirección, será tangente aquí a la elipse, ¿no? Y pasará por ese vértice del eje, ¿no? El centro de esta elipse quedará proyectado sobre esta línea. El centro aquí superior de la esfera, siguiendo esta dirección, quedará aquí, es el polo superior de la esfera, ¿no? Este polo inferior quedará por aquí y quedará necesariamente sobre esta línea, aquí abajo. Quedará a igual distancia el polo superior del polo inferior de la base de la esfera, que le falta aquí un trozo, ¿no? Luego el centro de esta elipse será tal que se proyectará sobre el origen de coordenadas. El punto este también está proyectado de manera que es tangente a esta elipse. Bueno, con lo cual ya tenemos que, si lo hacemos con mucho detenimiento, acercándonos y con precisión, por ejemplo, esto también será tangente aquí a la elipse, seguirá la dirección del eje Y, ¿no? Esto por detrás será tangente también a esta elipse, ¿no? El contorno de la esfera será tangente a este contorno de la esfera, lo mismo aquí. El contorno de esta elipse, siguiendo la dirección del eje Y, será tangente a esta elipse, y así con todo lo demás. Esto, si lo hacemos con precisión, ya digo, es algo matemático, no es que salga más o menos, no. Si lo hacemos bien, midiendo y tomando bien los ejes, la posición de las elipses y todo, esto es si cogemos un objeto y lo proyectamos ortogonalmente sobre un plano, o sea, con total precisión podemos hacer la perspectiva de cualquier figura. Bueno, pues esto es la sonometría, el procedimiento de cálculo, y luego la diferencia de esta figura respecto a las otras perspectivas, ¿no? Como vemos, nada tiene que ver lo que es una sonometría ortogonal con las asonometrías oblicuas que nos producía una caballera y una militar, ¿no? O sea, esta requiere más complejidad, en estas en el cálculo no tenían complejidad ninguna, en esta hay que hacer un abatimiento, aquí no es necesario el abatimiento.